¿Saben por qué surgió la idea de este video? Justamente en un momento de este año, cuando tuve mi primer cobro como trabajador, fue cuando comprendí lo duro que suele ser a veces mantener una casa viviendo en Cuba. Hasta los otros días yo era aquel niñito de mami que nunca le faltaba nada, pero de un tiempo para acá todas esas cosas cambiaron radicalmente. Y es por esta razón que quisiera documentarles en el día de hoy la particular forma que tenemos los cubanos de mantener, llevar o remendar nuestros hogares viviendo en Cuba. Yo soy Jonix, te doy la bienvenida un día más al canal y no los demoro más. Venga esa intro. Nuestra aventura comienza un día lluvioso en las calles de San Francisco de Paula en La Habana, Cuba. Esta segunda casa que nosotros tenemos de propiedad no se las he enseñado mucho, pero sí pudieron disfrutar de un video que les compartí hace unos meses atrás, en los cuales les hablaba sobre el barrio de San Francisco y su historia. Ahí pudieron conocer un poco más sobre esta casa. La misma nosotros llevamos ya casi 3 años intentándola vender, poniéndola en revolicos, en miles de anuncios para que la gente pueda verla y comprarla, pero hasta el día de hoy esto no ha sido posible. Por eso mi mamá se le ocurrió la idea de comenzar a fabricar, o sea, comenzar desde cero en la construcción de esta casa y ella hacer su propia vida dentro de este hogar, y debido a esto es que no la llegamos a vender. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya saben, estamos como que adelantando la construcción aquí dentro de nuestra segunda casa. Como les dije, no la vamos a vender, y entonces ya mi mamá vino, se adelantó, y ya como pueden ver, ya quitó todas las ventanas de madera que estaban podridas y puso estas para reforzarlo, porque como lo estaba haciendo el cuento, tenemos que brindarle más seguridad a esta casa, que es la que menos venimos a visitar. Yo creo que en el video de San Francisco no le enseñé esta parte de la casa a fondo, pero bueno, como se pueden dar cuenta, aquí están todas nuestras cosas de construcción, los sacos de cemento, de gravilla, y algo que me llama mucho la atención que nos dejaron son todas estas herramientas, que son herramientas antiguas. Verdaderamente ustedes saben que esto es algo que no está de más tenerlo dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, y siempre, cada vez que tenemos que hacer algo de construcción y todo eso, nunca nos falta aquí una pala, un saco de cemento. También voy a aprovechar para llevarme esta manta para mi casa, porque ¿qué pasa? Los días que hubieron mucha inundación en mi casa, o sea, de mi primera casa, la manta de arriba del techo, nosotros tenemos puesto manta en las dos casas. En la manta de mi primera casa, por esos días lluviosos que pasó el ciclón y tal, hubo una parte de la manta que le entró agua, ¿saben? Y empezó a caer, a gotear agua en mi baño. Y entonces vamos a coger ese pedazo de manta que nos sobró, que lo teníamos aquí guardado, y vamos a tratar de sellar toda la parte de la manta donde se filtró esa agua, para que, o sea, evitar que eso vuelva a suceder en otro de esos días tan torrenciales que no para de llover, como el día del ciclón, que ese día fue fatal, porque el día entero, literal, se pasó el día lloviendo, y supongo que por eso se ha despegado un poco la manta y ha entrado el agua por ahí. De regreso a nuestro primer hogar, también nos pusimos manos a la obra y comenzamos a reparar todas las cosas que vimos que estaba mal. Como dice mi queridísima madre, de nada sirve arreglar una casa si la otra se está cayendo. Por eso decidimos contactar a nuestro queridísimo amigo, que ya se ha hecho prácticamente famoso en el canal, que ustedes lo conocen comúnmente como El Gurú. Verdaderamente es una persona diestra que tiene la experiencia suficiente para hacer cualquier cosa que esté rota en la casa y arreglarla. Obviamente siempre le pagamos alguito por todas las cosas y todos los servicios que nos brinda, y gracias a él pudimos comenzar a arreglar varias cositas que teníamos pendientes aquí en nuestra casa.
Entre las cosas que pudimos remendar, como se están dando cuenta en las imágenes que están corriendo ahora, él nos ayudó a eliminar todo tipo de humedad que se encontraban en todas las paredes de nuestra casa. Para ello, fuimos eliminando todas esas partes que estaban agofadas y le hicimos un fino nuevo. El alero del techo de la terraza de mi casa también sufría esa humedad. Eso es producto de todos los días lluviosos que hay en las temporadas acá en Cuba. Y si no le prestamos atención, si nos descuidamos, pasan este tipo de cosas. Hoy también queríamos resolver el problema de la manta. Si aún les queda duda qué es esto realmente, como se pueden dar cuenta, este es el techo de mi casa. La manta se encuentra tapando todo mi techo. Es como una lámina, ¿saben? Como tipo un piso. Y lo que se encuentra debajo de esto es lo que nosotros comúnmente le llamamos chapapote aquí en Cuba. Como se pueden dar cuenta, la pared está llena completamente de humedad por los días lluviosos. Esta parte, ¿saben? Donde se sella la manta está como que rota. Y por ahí cada vez que llueve, por estas ranuritas, entra el agua y aquí se hace como una bolsa. Y es lo que hace que se filtre y caiga dentro del baño. Realmente el material indicado que me estaban hablando, que se llama asfaltic, que es como un líquido, que es el que se utiliza para sellar esta manta, no lo tenemos. Yo llamé a miles de contactos, a miles de personas que se encargan de hacer este servicio, porque sí, aquí en Cuba eso se cobra, poner el servicio de la manta en los techos. No tienen el líquido. Nosotros los cubanos como tal vivimos del invento, pero en este caso en específico, si no tenemos el material indicado para poder sellar esa manta, no nos podemos poner a inventar. Entonces creo que este problema en mi casa está en veremos hasta que yo logre conseguir ese líquido. Estamos aprovechando que estamos haciendo varias cosas en la casa con cemento para tapar esta parte que está fuera de mi casa. Aquí pueden ver la terraza, la parte fuera de mi casa. Aquí esto viene siendo básicamente como el registro, ¿saben? De las tuberías, las aguas bañales que se conectan con mi casa. ¿Alguien quiere un poco de yuquita con mojo? Algo que me llama mucho la atención es que en otras partes del mundo la gente como que se queja porque literalmente tiene que vivir para mantener su casa, ¿saben? Tiene que trabajar para solo mantener su casa. Yo les digo que aquí en mi país no nos quedamos atrás, o sea, no somos la excepción, porque a pesar de que aquí muchos cubanos tienen su casa con propiedad, que es algo muy diferente en el resto del país, porque ahí ustedes tienen que pagar la renta de la casa, ¿saben? La parte de la propiedad tienen que pagarla todos los meses, pero tenemos que pagar otras cosas, por ejemplo, la comida, tenemos que pagar la electricidad, tenemos que pagar el agua. Voy a tener un poco en la parte de la electricidad. A mí me da risa porque ya cuando llegan las 6, 7 de la tarde, yo veo a mi mamá que empieza a apagar todas las luces y verdaderamente llega un punto de la noche que en vez de estar iluminados, lo que estamos es apagados. Porque si tenemos muchas luces prendidas, después del horario pico, que son las 7, 8 de la noche, comienza a subir el consumo eléctrico y lo que nos entra de luz a pagar, o sea, de luz eléctrica, no se pueden imaginar que es un precio súper despampanante. Aquí, por lo general, cuando mantenemos todas las luces apagadas, cuando ahorramos luz y tal, lo que nos llega es un consumo de alrededor 300 hasta 400 pesos cubanos. Y eso es porque estamos ahorrando luz. No sé la gente que tiene 2, 3 aires, que tiene aires centralizados en la casa, cómo lo hacen para pagar tanto dinero. Porque nosotros aquí tenemos split, no tenemos aire acondicionado, tenemos split. Y lo que hacemos es por la madrugada ponerlo 2 o 3 horas para refrescar el cuarto y apagarlo. Si nos pasamos toda la noche con el aire o el split conectado toda la noche, nos llegan casi 1000 pesos de luz. Entonces es algo imposible, al menos nosotros, ¿saben? Desde nuestra posibilidad. Les muestro aquí el metro contador de mi casa. La gente de la electricidad, esos son los catados para bajar todas las luces de toda mi casa, ¿saben? Quitar toda la electricidad. La gente de la electricidad viene, mide eso y ya después, ¿saben? Como que te pone el recibo de todo lo que consumiste en el mes aparte. Estoy en el baño de mi casa y quería mostrarles, ¿saben? Todas las grietas que tengo en la pared, bueno, en el techo, que cada vez que llueve y se filtra la manta, que es algo que saben que tengo que arreglar, por ahí mismo, por esas mismas grietas, comienza a gotear el agua, ¿saben? Cada vez que llueve, y es lo que tenemos que hacer ahí arriba, tapar para evitar que eso suceda de nuevo. El tema del agua, aquí como tal, el agua no ha sido, ¿saben? Un tema tan caro que hay que pagar tanto dinero. Antes yo recuerdo que el agua eran 2 pesos que tenías que pagar todos los meses, y ahora ustedes saben, con el reordenamiento monetario subió un poquitico el precio. Recuerdo que creo que ya nosotros aquí mensual tenemos que pagar
6 pesos, 8 pesos de agua al mes, algo así, pero saben, no es algo tan alarmante. Y también está el tema del internet, saben, estoy tratando como hacer una comparativa entre lo que nosotros tenemos que pagar para llevar una casa aquí en Cuba con el resto de otros países. Aquí como tal no hay una cuota mensual de internet, a no ser que tengas el Nautogar, que es el internet que se habilitó aquí para poner en las casas. Ese internet nada más lo pueden usar personas que tienen teléfono fijo. La cuota mensual a pagar por internet no es algo que se ve muy común aquí en Cuba, saben, son cosas que tienen personas privilegiadas, por así decirlo. Yo en mi caso aquí no hay internet, lo único que uso es datos móviles y la wifi del parque cuando puedo ir. Y ustedes saben que tanto el Nautogar como la wifi de los parques, como el internet de datos móviles, aquí es hiper mega caro. Son casi las 9 de la noche, como se pueden dar cuenta todo eso para atrás está oscuro. La única luz que tengo prendida en toda la casa es la de la sala, porque estoy aquí sentado en el televisor viendo, saben, muchos de los youtubers y muchas de las personas que yo sigo en YouTube que descargo los videos, saben, aquí es complicado el tema del internet y aún así yo me estoy dando el lujo de descargar los videos porque es algo que yo sistemáticamente todas las semanas sigo lo último que saquen los youtubers que yo sigo, y entonces aprovecho, descargo los videos en una baja calidad. Nosotros aquí en Cuba utilizamos una aplicación que se llama BitMate. Básicamente esta es la única luz que hay prendida ahora en el horario de la noche aquí en mi casa por el tema de la electricidad. Que de hecho, déjenme aprovechar que ya más o menos se ha secado y prender un poco la luz, una de las luces de mi cocina, para mostrarles, pienso que se vea bien, ¿verdad? El filito que lo hice, esto lo hice yo, caballero, así que denle like si creen que quedó bien. El filito del lavamanos. Qué clase grano, brother. Muy buenos días, mi gente linda. Hoy amanecí, creo que tengo hasta la gaña todavía. Me despertaron, me dieron el de pie súper temprano. Continuamos buscando, en la búsqueda de materiales para la construcción de la casa de mi mamá. Y no sé en qué andaba ella, que andaba buscando azulejos, andaba buscando cosas, que pasó por aquí por la MLC, la tienda de MLC aquí de la Virgen del Camino, que es la Villa Blanca. Aquí en San Miguel, como tal, no hay muchas tiendas en MLC. Está esta de Villa Blanca y creo que hay 2 o 3 por ahí por el Diezmero que las van a abrir ahora. Y vio sacos de cemento. Son de esas oportunidades que no se pueden perder en la vida, porque aquí en Cuba lo que veas en el momento, cómpralo porque no lo vas a ver más. Y creo que, saben, todavía estoy como que informándome, porque yo así de comprar en USD o en MLC por ferretería jamás y nunca. Bueno, de hecho, si he ido a 2 tiendas de MLC a comprar comida y cosas necesarias para la casa, ha sido mucho. Nada más te ofrecen 10 sacos de cemento por tarjeta, no por persona, por tarjeta. Todo el dinero, porque había cola en el banco. Vengo para acá. No. Caballero. Ay, ya estoy aquí en mi casa y yo me río porque todo aquí es una locura, todo pasa a lo loco así. Quería haberles mostrado la parte de rastro, donde estaban los materiales, donde estaba el cemento, donde estaban todas esas cosas, pero todo pasó tan rápido. Yo tuve que cargar los sacos de cemento. Mi mamá por poco se fue con una chiquita que estaba en la cola de ir, de insoportable, indeseable. Ay, Dios mío, ¿cuándo se acabarán las colas de desespero por comprar y acaparar cosas? Lo principal lo logramos. Mi mamá, con el poquitico de dinero que fue ahorrando y metiendo en su tarjeta, pudo comprar los saquitos de cemento. Y bueno, ella, en el carro en el cual vinimos, un camión que ella alquiló, porque sí, en donde íbamos a llevar eso, ella alquiló un camión de su trabajo. Puso los sacos de cemento para allá y con ella siguió con una amistad de nosotros que nos ayuda, saben, a mover todo esto, y fueron para allá, para San Francisco, a dejar los sacos para el fin de semana seguir con la construcción del lado de ella. Hoy estamos haciendo algo diferente. Como se pueden dar cuenta,
Esta es la parte de atrás de mi cuarto. Ahí está el señor mayor que me ayuda en todo. Oye, mayor nada. Caballero, a ver, la ventana por arte de magia se desmontó. Y entonces lo que estamos haciendo es, ¿saben? Poniéndola de nuevo, montándola de nuevo. Quitamos los cristales porque, ¿saben? Cuando uno empieza a manipular la ventana, como que se puede cuartear el cristal. Y entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Llevo como 2 días sin poder poner el aire por la madrugada. Por esto mismo, porque si pongo el aire, se sale el aire por ahí y el equipo se echa a perder. Hay cositas que no me dieron tiempo, ¿saben? Poner el antes y el después, pero como se pueden dar cuenta, esto fue un muro que está totalmente desbaratado, producto de la misma humedad. Entonces lo que hizo fue descarnar y descarnando todo el muro, como se pueden dar cuenta, y finalmente le puso cemento. Ahora va a ser un fino con la mezcla que estamos preparando para que tenga un mejor acabado. Ven, quería aprovechar para mostrarles la gran variedad de matas que tiene mi mamá en su patio. Déjenme decirles que ella las cuida muy bien. Y si ustedes saben bastantes de matas, sobre todo las medicinales y las ornamentales, pueden comentarme ahí abajo cuáles supieron identificar. Sobre todo esta. Pero a medida que voy haciendo este video, saben, como que me voy acordando de cosas que uno como cubano gasta todos los meses en dinero para mantener su casa. Ahora voy a hablarles sobre el tema de la cocina. Déjenme. Ustedes han visto mucho mi cocinita. Como la de miles de cubanos, acá en nuestro país sigue siendo una cocina de gas. A diferencia de muchos de ustedes que en otras partes del mundo cocinan con cocina eléctrica, valga la redundancia, o cocina de inducción. Ahora les voy a mostrar. Aquí está mi balita de gas instalada. Esto es algo muy típico de los cubanos, meter dentro de la balita habitas, ¿saben? Para poder reutilizarlo. Ustedes saben, nosotros muy recicladores. Y como se pueden dar cuenta, esta está conectada a la manguera que sigue, pueden ver cómo sigue y se conecta hasta la cocina de mi casa. Aquí antes la cocina o el gas costaba alrededor de 7 pesos cubanos. Usted iba a el punto del gas, de la balita de gas con su libreta, y todos los meses, en una fecha exacta y determinada, usted cambia su balita vacía por una balita llena. Ahora, con el reordenamiento monetario, que saben que fue un suceso que ocurrió hace unos meses atrás, comenzando el año, se multiplicó prácticamente, caballero, el precio a 11 veces, porque antes costaba 7 pesos cubanos, ahora cuesta 180 pesos cubanos. Así que creo que es algo que también hay que anotar en este video. Y de esta forma damos por concluido el video por el día de hoy. En el mismo intenté documentarles algo que les vengo compartiendo en videos anteriores, y es la particular forma que tienen los cubanos de resolver las cosas viviendo acá en Cuba. No es como en otras partes del mundo, que cuando dentro de un hogar se rompe algo, la familia dice, bueno, vamos a botarlo, vamos a ir a la tienda, vamos a ir al súper y vamos a comprar algo nuevo. No, aquí es totalmente diferente. Lo que se rompa tiene que durar muchos años más, y entonces se remienda, se repara, vamos a casa de un amigo para que nos ayude a arreglarlo, y básicamente es como funcionan las cosas acá en Cuba. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Si te gustó, ya sabes cómo apoyarme dejando tu like, comentando ahí abajo todas sus impresiones sobre todo lo que viste en el video, compartir, caballero, con eso me ayudan mucho a seguir creando contenido todas las semanas. Compartirlo en tu página de Facebook, en tus estados de WhatsApp, con tu familia, tus amigos, tu pareja, y de esa manera me ayudas mucho a seguir llegando a más personitas. Te invito a que te suscribas también para que estén bien atentos a todo el contenido, todo el material que se viene en las próximas semanas. Yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.